¿Qué es eso? Matinais, vocês já sabem. E aí eu coloco comida pro coelho, que já tava faminto que nem a dona, e faço um mingauzinho de banana com laranja, que fica uma delícia de muita sopa. Então eu e o Zé. Mira los cristales. Sí, yo le
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a esperar 5 minutitos y arrancamos. ¿Les parece como hacemos siempre de 7 y 5? Bueno, Dale, profe. así de paso puedo tomar unos matecitos, unos teles hoy, que recién llegó el trabajo.
Bueno, gente, ahí estamos. Vamos a arrancar la clase de hoy. Voy a ir un poco más lento porque estoy fusilado, así que por favor pregúntenme lo que no entiendan, porque estoy cansado, vine de trabajo, ni llegué a descambiarme, sacarme el ambo y ya me quedé detrás de la compu. Bueno, y como siempre hago la invitación, que alguna alma caritativa que quiera prender la cámara se lo agradecería. Si no, no pasa nada. La idea del tema, la idea de la clase de hoy es que podamos ver arritmias ventriculares. ¿Bien? Bueno, pregunto, de lo visto hasta ahora, ¿venimos bien? ¿Alguna duda antes de arrancar? ¿Algo que quieran preguntar? Doy por asumido que no. Muy bien, bueno. Ahí arrancamos. Gracias a los que prendieron las cámaras. Ahí la veo a Agustina, a Yamilé, Pablo que nunca me abandona, ahí firme. Bien, bueno, buenísimo. Pablo con compañía, ahí está, vamos sumando gente. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar. A ver, les comparto pantalla y arrancamos. Un segundito, ahí vamos. Compartir pantalla. Ahí estamos. Tienen que cierro acá. ¿Ven la pantalla? ¿Se puede ver bien? Muy bien. Sí, profe. Gracias por participar ahí. Bueno. Lo que vamos a ver hoy es arritmias ventriculares para poder introducirnos en este tema, que es de una complejidad bastante tediosa. Traté de simplificar el tema lo máximo posible para que tengamos las nociones más importantes y vamos a hacer un pequeño repaso introductorio a lo que es la fisiología cardiovascular. ¿Bien? Y para no hacer tanto embrollo con estas arritmias, hoy vamos a ver las extrasístoles ventriculares, que son un poco más sencillas de entender, si recordamos bien las extrasístoles auriculares, y vamos a ver algunos conceptos, como el concepto de aberrancia, como el concepto de preexcitación, dejando todo preparado para que la clase que viene podamos ver los dos grandes grupos de arritmias que tenemos que ver de las ventriculares, que son las taquicardias ventriculares, que son una familia enorme de arritmias, y la fibrilación ventricular. ¿Bien? Y si llegamos y vamos bien con la comprensión de las arritmias, me gustaría hablarles de algo que se llama ritmo idioventricular. ¿Está? Con eso cerraríamos el capítulo de arritmia y ya nos introduciríamos a los capítulos de patologías específicas. Sobre todo, lo más importante que uno tiene que saber es el capítulo de patología isquémica. ¿Bien? Si logramos eso, logramos el objetivo del curso, con las generalidades, el paquete de arritmia y el paquete de infarto, hemos logrado el objetivo que teníamos propuesto. ¿Bien? Bueno, en esta primera imagen nosotros lo que podemos ver es el sistema cardionector o sistema de conducción eléctrica intracardíaco. ¿Bien? Esto lo vamos a repasar para tenerlo bien en cuenta porque va a ser importante para este tema. Acuérdense que a nivel de la aurícula derecha, del piso de la aurícula derecha, mejor dicho, en la desembocadura de la vena cava superior, encontramos al nodo sinoauricular, nodo sinoatrial o nódulo de Katie-Flack, el cual emite fibras para la conducción de los impulsos eléctricos por el territorio auricular. ¿Bien? Y como segunda estación de relevo tenemos al nodo aurículo-ventricular, o de Ashok-Tawara, que va a ser un marcapaso secundario. ¿Bien? Esto es un concepto que quiero que anoten y que ustedes se acuerden. La actividad eléctrica cardíaca está configurada o caracterizada por dos tipos de impulsos eléctricos, o actividad eléctrica. Una se llaman potenciales de acción rápida y otros se llaman potenciales de acción lentos. ¿Bien? Los nodos van a tener o van a producir potenciales de acción lentos, mientras que los otros territorios de conducción van a tener o van a generar impulsos o potenciales de acción de respuesta rápida. ¿Bien? Eso lo primero que tenemos que saber. ¿Bien?
¿Cuál es la diferencia entre los potenciales de acción de respuesta rápida y los potenciales de acción de respuesta lenta? La diferencia principal va a ser la empinación que va a tener el potencial de acción en sí mismo. Después lo vamos a ver en una imagen. ¿Está? Pero empecemos con ese concepto. Nosotros, si dividimos el corazón en dos grupos de cámara, podemos decir que tenemos las aurículas y los ventrículos. Esto no es novedad para nadie. Y hasta ahora, nosotros lo que hemos visto son las arritmias auriculares. ¿Bien? Como repaso, nosotros decíamos que las arritmias auriculares, como concepto general, tenían complejos QRS estrechos. ¿Qué es un complejo QRS estrecho? Es aquel que tiene entre 80 a 120 milisegundos o que es menor a 3 cuadraditos. ¿Bien? Recuerden que cada cuadradito chiquito tiene 0,04 segundos o 0,4 milisegundos. ¿Bien? Perdón, o 4 milisegundos. ¿Bien? Bueno, esto como concepto general. Hay circunstancias, o en algunas pequeñas circunstancias, donde las arritmias auriculares no van a tener QRS estrecho, y ahí hablamos de aberrancia. Aberrancia es cuando nosotros estamos frente a un complejo ancho, o sea, mayor a 120 milisegundos o mayor a 3 cuadraditos, pero que el impulso fue originado a nivel de las cavidades auriculares. ¿Bien? Eso es aberrancia. Complejos anchos, pero que la energía eléctrica que generan esos complejos vienen de las aurículas. ¿Bien? Lo vuelvo a repetir. Normalmente las aurículas cuando generan un QRS lo generan estrecho, menor a 3 cuadraditos. Pero si existe el fenómeno de aberrancia, esos QRS originados en las aurículas se vuelven anchos, o sea, mayor a 3 cuadraditos. ¿Bien? ¿Por qué es importante saber esto? Porque cuando nosotros estemos frente a QRS ancho, nosotros lo primero que vamos a pensar, ahí fíjense que le dejo una imagen de un QRS ancho, son que si hay QRS ancho estamos frente a una arritmia ventricular. ¿Bien? Es el primer concepto que ustedes tienen que tener. Si nosotros vemos un QRS ancho, tenemos que buscar una arritmia ventricular. Pero existen dos diagnósticos diferenciales que siempre tenemos que hacer con los QRS anchos, que es actividad auricular con aberrancia o existencia de bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda. ¿Bien? ¿Quedó claro eso? Fundamental. Eso es como ¿Puede para repetir, profesor? Sí, lo vuelvo a repetir. Cuando ustedes ven un electro y ven un QRS ancho, lo primero que uno tiene que pensar es que eso es una arritmia ventricular. Pero los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta van a ser actividad auricular con aberrancia, es decir, una actividad que nació en las aurículas, pero que se convirtió en un QRS ancho, que hay un montón de causas, o que el paciente tenga un bloqueo de rama derecha o un bloqueo de rama izquierda. ¿Está? ¿Qué nos va a permitir precisar el diagnóstico diferencial? El contexto clínico con el que se presente el paciente. ¿Está? ¿Estamos? Muy bien. Profe. Sí. Yo tenía una pregunta en relación a las aberrancias. Si se encuentra una aberrancia, una arritmia auricular, si eso podría, o sea, si eso sería algo de un mal pronóstico para el paciente o si algo que se avalía caso a caso, o sea, siempre hay que correlacionar con la clínica. Pero si se encuentra, sería un cuadro peor, encontrar una aberrancia en una arritmia auricular. No sé si me explico. Sí, mira, la respuesta a esto sería depende. Yo creo que depende de la mejor respuesta en la medicina. ¿Está? Pero esto es así. Vos podés tener una arritmia auricular con aberrancia que no tenga significado clínico y que la aberrancia haya sido una circunstancia particular. Y podés tener una arritmia auricular con aberrancia que realmente sea un problema que tenga mal pronóstico. Y acá vamos con los ejemplos. Dale. Vos podés tener un Wolff-Parkinson-White con aberrancia, ¿bien? Que haga taquicardia con conducción aberrante, y ese paciente tiene más riesgo de tener una TB o una FB. ¿Bien? Y vos podés tener una FA con aberrancia
que solamente se genere la aberrancia porque la FA se gatilló por una hipopotasemia. ¿Bien? Entonces, corregir la hipopotasemia y el paciente no corre riesgo de nada. ¿Ah? Sí, sí. ¿Quedó claro? Muy bien. Sí, claro. Gracias, profe. Muy bien. Bueno. Y lo otro a tener en cuenta cuando uno ve un QRS ancho es si hay alteración de la repolarización. Miremos el QRS ancho que está acá dibujado. Si tiene una onda T que es de un voltaje contrapuesto al voltaje del QRS, como en este caso, decimos que el QRS tiene alteración de la repolarización secundaria. ¿Bien? Entonces, miren, en este ejemplo, el QRS es francamente positivo y el segmento ST y la onda T son francamente negativos. Esto de las energías contrapuestas lo denominamos alteración secundaria de la repolarización. Y es bastante frecuente de las arritmias ventriculares. ¿Bien? Esa otra pequeña diferencia que a veces podés encontrar con los complejos auriculares con aberrancia. A veces. ¿Bien? Bueno, entonces, dado este pantallazo, si ustedes me preguntan a mí, el objetivo que yo quiero que ustedes se le metan en la cabeza es que si vos ves un QRS estrecho, pensé que la cosa viene del lado auricular, y si vos ves un QRS ancho, que vos pienses que el problema puede estar en el ventrículo. ¿Está? ¿Quedó claro? Bien. Una vez que nosotros entendemos esto, me gustaría que repasemos algunos conceptos de fisiología normal para poder entender la arritmia que vamos a ver hoy, que no es tan compleja, pero no, si nosotros logramos entender estos conceptos, vamos a tener más claro de qué estamos hablando. ¿Bien? Ustedes saben que el corazón tiene 5 propiedades. ¿Bien? De esas 5 propiedades, 3 son propiedades eléctricas y 2 son propiedades mecánicas. ¿Bien? Las propiedades eléctricas nosotros las vamos a estudiar con el electrocardiograma, el Holter y los estudios electrofisiológicos, y las propiedades mecánicas las vamos a estudiar sobre todo con el ecocardiograma. ¿Bien? Hoy en día también al ecocardiograma le podemos sumar la resonancia cardíaca, que es un método que va ganando cada vez más auge. ¿Bien? Las 2 propiedades mecánicas se llaman inotropismo, o capacidad de contracción cardíaca, requiere gasto de energía, o sea ATP, y requiere calcio, y requiere troponina y miosina. ¿Bien? Eso es fundamental que nosotros lo conozcamos. A su vez, la relajación cardíaca se llama lucitropismo. Luci quiere decir descansar o relajar, que tiene que ver con el proceso de diástole. También es un proceso activo que requiere gasto de energía, y también es importante que conozcamos el comportamiento de la troponina, de la miosina y del calcio. ¿Bien? Esas son las propiedades mecánicas, que como nosotros estamos haciendo un curso de electro, no nos interesan. Dentro de las propiedades eléctricas, vamos a hablar del dromotropismo, del batmotropismo y del cronotropismo. Estas son las propiedades eléctricas, y cuando uno está frente a un electrocardiograma, son las propiedades que le interesa conocer, ¿ah? Y que podemos evaluar. ¿Bien? Entonces vamos a hacer algún pequeño repaso. Cuando hablamos de dromotropismo, ¿a qué nos referimos? Dromo quiere decir pista de carrera. El dromódromo era un lugar donde en la antigua Roma se realizaban la carrera de carros y daban vueltas en círculo. Es lo que nosotros hoy le diríamos el hipódromo. Pero básicamente dromo significa pista de carrera. Entonces cuando hablamos de dromotropismo, lo que nosotros hacemos referencia es qué características anatómicas tiene nuestro sistema de conducción cardíaco para permitir que la conducción se dé. Es decir, cuando hablamos de dromotropismo, hablamos de cómo están los cables. ¿Bien? Por ejemplo, un paciente con un bloqueo de rama derecha, el cable que no le funciona es el cable de la rama derecha. ¿Está? Entonces podríamos decir que tiene una alteración del dromotropismo. ¿Bien? ¿Quedó claro? O sea, dromotropismo es la anatomía del sistema cardionector. ¿Bien? Perfecto.
Para repasar, después tenemos el batmotropismo, que yo siempre, esto me lo acordé por Batman. Entonces, por eso le puse ese loguito, ese icono. ¿Y a qué hacemos referencia con el batmotropismo? Es la capacidad de excitabilidad que tienen las distintas regiones de nuestro corazón. ¿Está? Muy bien. Y acá, fíjense en el gráfico, vamos a ver los distintos potenciales de acciones que se van generando en las distintas zonas de nuestro corazón. ¿Bien? Y esto es lo que les quería mostrar hoy cuando les comentaba un poquito. Si nosotros miramos el nodo sinusal, es decir, si nosotros estamos en esta parte, en la porción superior, vamos a ver que el tipo de potencial de acción que tiene es un potencial que tiene una activación que tiene una rampa que no tiene una gran inclinación y que luego baja. ¿Bien? Este tipo de potencial de acción se llama potencial de acción de respuesta lenta, y esta inclinación en el primer segmento se llama despolarización diastólica espontánea. ¿Bien? ¿Quedó claro? El potencial de respuesta lenta se genera en el nodo sinusal o en el nodo AB. ¿Lo ven? Acá en este gráfico, el potencial del nodo AB es totalmente diferente al de los otros. Y también es un potencial de respuesta lenta. ¿Bien? Ahora, si nosotros vamos, por ejemplo, al músculo atrial, vamos a ver que el potencial de acción es totalmente diferente. Esperen que voy a borrar un poquito, así no se me juntan todo lo que les voy mostrando. Profe, perdón, ¿qué significaba la DDE? Despolarización diastólica espontánea. Es la capacidad que tienen estas células, las células nodales, para generar potenciales de acción de forma espontánea porque tienen umbrales muy bajitos. ¿Ah? Tienen umbrales muy bajitos, entonces es muy fácil de estimularse. Gracias. Bien. Ahora, miren el músculo atrial. O sea, nosotros estamos mirando estos sectores de nuestro corazón. El potencial de acción tiene o sea, asciende de forma brusca y se hace netamente positivo de forma brusca, para luego hacer una pequeña meseta y descender otra vez al potencial de membrana en reposo. Esto se denomina potencial de respuesta rápida y se da justamente por este ascenso rápido de la energía. Bien, fíjense que en todos los sectores cardíacos que no tienen que ver con los nodos, se presenta este tipo de potenciales de acción. ¿Bien? ¿Lo ven? Fíjense, en todos los otros sectores cardíacos que no son los nodos, por ejemplo, yo tomo acá el músculo ventricular, y fíjense el potencial de acción sube rápidamente. A nosotros lo que nos habla de que estos sectores están muy especializados en la conducción eléctrica para después poder generar movimiento, es decir, contracción o relajación. ¿Bien? Y en estos potenciales de acción no existe la despolarización diastólica espontánea. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? No sé si se acordaban algo de esto, pero esto ya imagino que lo rindieron. ¿Está? Y fíjense que por último, este gráfico lo que le va mostrando, lo último que le muestra este gráfico, es que cada vez que se da un potencial de acción, en los territorios que no son los nodales, se va a generar un QRS. Mientras que cuando se produzca activación nodal, perdón, me está partiendo la cabeza. A ver si puedo detectar quién es. Ahí está. Muy bien. Perdón, chicos. Cada vez que se activen los nodos, vamos a estar cerca de la onda P o del segmento PR. Mientras que cada vez que se active otro sector, que no sean los nodos, nosotros vamos a generar QRS. ¿Bien? ¿Quedó claro? Muy bien. Profe, ¿podés repetir esta última parte?
Sí, lo que decía es que si vos mirás acá en este gráfico, si vos mirás la actividad eléctrica del nodo sinusal, denme 2 segunditos, ahí estamos. Si vos mirás la actividad eléctrica del nodo sinusal, que tiene este tipo de potencial de acción, que se llama de respuesta lenta, nosotros vamos a ver que se imprime la onda P, prácticamente con la activación sinusal. ¿Bien? Ahora, cuando nosotros tengamos algunos de los otros potenciales de acción, que se llaman de respuesta rápida, vamos a estar próximo al QRS. ¿Bien? ¿Quedó claro? Sí, sí. Bien, perfecto. Muy bien. Bien. Ahí estamos. Y por último, la última propiedad que nos queda, a nosotros acá en el corazón, espérenme un segundito, es el cronotropismo, que básicamente de lo que nos va a hablar es de la capacidad que tiene cada sector del corazón para generar una frecuencia de impulsos cardíacos. ¿Bien? Entonces, nosotros lo que vamos a evaluar cuando hablamos del cronotropismo es de la frecuencia de descarga del sector del corazón que nosotros estemos estudiando. Entonces, si nosotros nos vamos al nodo sinusal, el nodo sinusal, fíjense que genera entre 60 y 100 impulsos por minuto, lo que coincide con la frecuencia cardíaca del ritmo sinusal. Si nosotros nos vamos más abajo y nos vamos al nodo auriculoventricular, fíjense que la frecuencia cardíaca está entre 40 y 60 latidos por minuto. ¿Bien? Si nos vamos más abajo aún y nos vamos al haz de His, que está por debajo del nodo sinusal, vamos a ver que la frecuencia de los impulsos de descarga va de entre 50 y 40 latidos impulsos por minuto. Y si seguimos bajando, vamos a ver que la frecuencia cae, de la frecuencia de gatillado de los impulsos, entre 40 y 30 impulsos por minuto. Entonces acá surge el primer gran concepto de las arritmias ventriculares, que dice lo siguiente: cuanto más periférico sea el foco ectópico del marcapasos de las arritmias ventriculares, menor frecuencia cardíaca va a tener. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, teniendo en cuenta este gráfico, si se genera un foco de una arritmia ventricular a nivel del haz de His, la frecuencia cardíaca de esa arritmia va a rondar entre los 40 y 50 latidos por minuto. Entonces, si ustedes ven un QRS ancho a una frecuencia que está entre 50 y 40 latidos por minuto, ustedes tienen que pensar que lo que pasó es que la arritmia se originó por debajo del nodo auriculoventricular en un sector alto del ventrículo. O sea que el sector auricular no está teniendo actividad. ¿Quedó claro? Cuanto más periférico me vaya, la frecuencia cardíaca va a ser más baja. ¿Bien? Entonces, si vos tenés una bradicardia entre 40 y 30 latidos por minuto, vos sabés que la actividad eléctrica solo se está dando a nivel de la porción distal de las fibras de Purkinje, y por lo tanto el territorio muscular que se me estimula es muy pequeño. Entonces, complejo ancho, a frecuencias bajitas, el riesgo de muerte, paro cardíaco o fracaso ventricular es muy, muy, muy alto. ¿Ah? Por eso, con esta pequeña imagen, y recordando solamente dromotropismo, vasomotropismo y cronotropismo, empezamos a entender por qué son tan letales este tipo de arritmias. ¿Bien? Pregunta antes de avanzar. ¿Alguna pregunta en relación a esto o venimos bien? Y, profe, si por ejemplo el foco ectópico sería el mismo músculo cardíaco, ¿sería incompatible con la vida? ¿O no? No, tenés a 30 latidos por minuto. ¿Bien? Más o menos. Bien, te doy un ejemplo. Es ¿Y muy cómo excitaría común. las aurículas? ¿Cómo? ¿Cómo excitaría las aurículas? No las excitas, perdés todo lo que está por arriba. No hay O- función de bomba. No, porque las aurículas no hay función de bomba auricular. ¿Está? El ventrículo se va a contraer muy despacito, muy pequeño,
y la función de bomba ventricular también está distribuida. Por eso cuando vos ves una arritmia, complejo ancho, a 30 latidos por minuto, empezá con masaje cardíaco, porque el paciente se te para. Sí. ¿Está? Gracias. ¿Le podés poner droga? Sí, le podés poner isoproterenol, le podés tirar una atropina, pero lo más importante que vos tenés que entender es que lo que te está estimulando a ese corazón son las fibras terminales de Purkinje y que solo se está estimulando una porción muy chiquitita del corazón. Entonces, metele masaje vos de afuera, y mientras que le vas haciendo droga, para que el corazón, por lo menos, esa cantidad de sangre que tengas en el corazón, vos la puedas movilizar de forma externa. ¿Bien? ¿Cómo solucionarías el problema en esos casos? En la mayoría de los casos, más que las drogas, lo que te va a ayudar es un marcapaso externo. ¿Está? ¿Bien? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta en relación a esto? Si ustedes me preguntan eso, me quedo tranquilo porque quiere decir que van entendiendo qué es lo que va pasando. ¿Bien? Muy bien. Perfecto. Chicos, avanzo. Si no hay más preguntas, avanzo, así podemos continuar. ¿Bien? Bueno. Lo que tenemos que ver en las dos clases que tenemos por delante son todo este conjunto de arritmias. Fíjense. La extrasístole ventricular, la parasistolia ventricular, la taquicardia ventricular paroxística, la no paroxística, la taquicardia ventricular con parasistólica, la taquicardia ventricular polimorfa o torsade de Point, el flutter ventricular, la fibrilación ventricular y el ritmo de escape idioventricular. ¿Bien? O sea que, como podemos ver, son un montón de arritmias, de las cuales para mí, por la frecuencia y por la importancia, es necesario que conozcamos las extrasístoles ventriculares, las taquicardias ventriculares, para saber qué hacemos con todo este conjunto de arritmia, ¿bien? Y la fibrilación ventricular, ¿bien? Todas las otras, por ejemplo, el flutter ventricular es casi algo que solo hace el arritmólogo. Diferenciar entre los tipos de taquicardia ventriculares, la verdad que le sirve solo al cardiólogo, pero no cambia ninguna conducta. Dentro de la taquicardia ventricular, la más importante a poder identificar sería la polimorfa tipo torsade de Point, ¿bien? Y la fibrilación ventricular, porque las TB y la FB son las arritmias de muerte, ¿tá? Entonces nosotros tenemos que saber algunas cosas particulares para poder tomar conducta, ¿bien? Ahora, por frecuencia de las arritmias ventriculares, la que se lleva todos los premios son las extrasístoles ventriculares, ¿bien? Que a veces pueden ser solo un hallazgo y no tener ningún tipo de repercusión clínica, y a veces sí tener repercusión clínica. ¿Bien? Entonces, acá ya tenemos el plan de trabajo que vamos a tener hoy, que va a ser ver extrasístoles ventriculares, y el plan de trabajo para la clase que viene. Realmente con estas arritmias les va a explotar la cabeza. Por eso puse ese simbolito, porque realmente son... Si las enganchan rápido, las van a entender muy fáciles. Si no las enganchan, vamos a tener que hacer un trabajo bastante importante para que queden claros algunos conceptos. ¿Bien? Bueno, vamos a empezar con el primer caso clínico. Una paciente de 68 años, mujer, portadora de prótesis mitral mecánica, consulta por cuadro de disnea clase funcional 2, de comienzo progresivos y palpitaciones lentas, que la describe como latidos en la sien. Al examen físico se constata pulso irregular, presenta rales crepitantes bivasales, edema bimalolares bilaterales, el resto del examen físico sin particularidades. Bien, y tenemos ese electro. A ver, ¿alguien se anima a decirme si el electro está bien calibrado? ¿Qué opinan? Sí, porque tiene dos cuadraditos. Sí, 2 por 1. 2 por 1, igual abajo, este es fácil porque dice 25 milímetros sobre segundo, 10 milímetros milivoltios. O sea que estamos bárbaros. Entonces, digamos que este electro lo podemos ver bien. Segundo, ¿alguien ve onda P en este electro? Sí, profe. ¿En dónde? ¿Antes de los complejos angostos o antes de los complejos anchos? Yo no veo, sinceramente, y encima hay irregularidades entre un complejo que Ah, otro no, y el yo otro. no. No, yo no veo tampoco. Miren, yo les Profe, marco. en V3 quizás Antes de podría complejo ser, ancho. sí.
Y arriba también, En ¿no? B5 puede ser, Doc, A antes ver. de un complejo, como había dicho, en B5 me parece ver una onda P, después el QRS y después la parte negativa. Exacto, fíjense, acá puede ser que haya una onda P, esto parece ser una onda P, parece, yo no tengo certeza de todo esto. ¿Bien? ¿O es la onda T del complejo anterior? ¿Qué será? Sí, parece la T del anterior. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿dónde dijimos que veíamos la onda P mejor? ¿En qué derivaciones? En ¿Se D2 acuerdan? era, ¿no? El de D2 uno D2, ABS. sí. y ABS. Esa es la cara No, inferior, suele verse... D2 y B1. Bien, esas son las derivaciones más importantes, D2 y B1. Ahí vamos a buscar la onda P. Si vos mirás B1, no se ve una onda P clara, y si vos ves D2, tampoco. ¿Bien? A veces podés tomar D1 también, tampoco se ve. ¿Bien? Y si vamos al complejo largo de D2, ahí hay una compañera dijo, si ustedes miran estos tres complejos, este y este, como que hay cierta irregularidad. ¿Bien? Y a su vez, previa a los complejos, se ven como unas onditas. Entonces yo le diría que lo que yo veo en este electro, para mí podría ser una FA, que ya lo aprendimos en las otras clases. Ritmo irregular, ausencia de onda P y presencia de esas ondulaciones que se llaman ondas alfa. ¿Bien? Pero nosotros, en este electro, lo que nos vamos a concentrar son estos complejos anchos que vemos acá. ¿Bien? Entonces yo a ustedes les dije, cada vez que vean complejos anchos, piense que estamos hablando de una arritmia ventricular. ¿Estamos? Fíjense, la paciente consultó por palpitaciones, ¿está? Las palpitaciones rápidas hacen referencia casi siempre a taquicardias, las palpitaciones lentas casi siempre hablan de extrasístoles o bradicardias, ¿bien? Y cuando aparece esto, latidos en la sien, latidos en el cuello, es que el impulso que se genera, por lo general, se genera en un ritmo que viene previo a un latido normal, o a un latido que debería caer justo. Por eso aparecen esos latidos en la sien, latidos en el cuello, ¿tá? Eso es muy común también de las extrasístoles. ¿Bien? Y del cuadro clínico, ¿qué me podrían decir ustedes? ¿Qué diagnóstico podrían decir o qué piensan que puede llegar a tener esta paciente? Tiene una insuficiencia cardíaca. Parece tener una insuficiencia cardíaca, ¿está? Acuérdense que para la Un definición... bloqueo. No sé si un bloqueo. ¿Por qué un bloqueo? ¿Por qué me dicen Bueno, soy la bloqueo? onda P auricular. Está bien, pero yo Lo ya de me la fui. OP. Yo ya me fui del electro, me fui a la clínica, ¿está? Yo le dije, por la clínica, ¿qué podrían pensar ustedes? Disnea, clase funcional 2. Una edema. insuficiencia cardíaca aguda. Parece una insuficiencia cardíaca. No sé si aguda o no, porque esta señora tiene una prótesis mitral mecánica, o sea que una paciente tiene una valvulopatía previa. Y la Por los valvulopatía... rales crepitantes podría estar cursando con un edema pulmonar. Está bien, pero los rales crepitantes dicen divasales. ¿Está? Faltan datos de la historia clínica. Ahora, vamos a desmenuzar la historia clínica. Disnea clase funcional 2. Eso es bien de la insuficiencia cardíaca que se está descompensando, pero que no está gravemente descompensada. Tiene edemas bimalleolares, o sea que lo tienen los miembros inferiores, pero bien distales. O sea que está acumulando líquido, pero todavía no acumuló tanto. Y en la ocultación cardíaca, los rales son crepitantes y bivasales. Yo pienso, así como está pensada, planteada la cosa, es que esta paciente tiene una insuficiencia cardíaca levemente descompensada, porque algo está pasando en relación a esa válvula mitral que tiene enferma. Una de las cosas que se me ocurre que puede estar pasando viendo este electro es que perdió el ritmo sinusal, la paciente perdió la patada auricular y como tiene una insuficiencia cardíaca previa por su patología mitral, está empezando a descompensar una insuficiencia cardíaca de forma aguda. ¿Bien? Entonces, en relación a este electro, la FA puede ser una probabilidad, ¿bien?
puede ser que la extrasístole estén jugando algún tipo de repercusión en la cuadroinsuficiencia clínica. No lo creo, porque fíjense que son extrasístoles bastante aisladas, ¿bien? No es que vemos todo el electro plagado de extrasístoles. Entonces, como que no lo sé. Lo que me queda claro es que podría tener insuficiencia cardíaca y no sé si es por la FA, por las extrasístoles o por algún otro problema. ¿Bien? ¿Estamos? En relación a la frecuencia cardíaca, hago una pregunta. ¿Las extrasístoles se cuentan o no se cuentan como latidos para la frecuencia cardíaca? ¿Qué opinan? Bueno, ahí se la juega. Es 50-50. Para mí sí, es un latido más. Bien. Bueno, la respuesta Pero es no que se encuentran entre pico y pico del QRS. ¿Cómo? No se cuentan entre los picos de los QRS. Mirá, acá esto se lo planteo porque realmente esto es una discusión. La mejor respuesta para mí es que si vos tenés o estás frente al paciente, si vos estás frente al paciente y lo estás viendo, es que le hagas el electro y le cuentes la frecuencia cardíaca, ¿bien? Y si la extrasístole la podés palpar en el pulso, la contás, ¿bien? Porque quiere decir que ese latido extra que genera ese impulso de la extrasístole está levantando presión arterial y por lo tanto vos tenés presión de pulso y la podés palpar, ¿bien? Ahora, si vos ocultás la extrasístole, no la palpás, quiere decir que no levanta presión y por lo tanto no hay que contarla. Como este paciente tiene una FA de base, se cuentan todos los latidos, ¿bien? Porque el ritmo ya de base es irregular y realmente es muy dificultosa la ocultación. Entonces, conclusión, si a mí me tiran solo el electro en el contexto clínico, lo cuento. Si al paciente lo tengo enfrente, lo oculto y le palpo el pulso. Si oculto la extrasístole, cuando le palpo el pulso, cuando oculto la extrasístole, palpo el pulso y no la siento, es porque esa extrasístole mecánicamente no tiene repercusión. Entonces no la debería contar. ¿Está? En medio ahí, una cosa que estamos todos en discusión. Para resumir el cuento y para simplificarlo a ustedes, yo contaría la extrasístole. ¿Está? ¿Bien? Pero lo correcto sería apoyarnos en la semiología. Las extrasístoles se escuchan perfectas. Un paciente está en ritmo sinusal y tiene extrasístoles, se la escucha perfecto. Un paciente que tiene una FA, si le querés escuchar una extrasístole, más o menos tiene que ser hijo de Cosio, ¿tá? Porque no te vas a dar cuenta nunca. ¿Tá? Muy bien. Vieron que ya empezamos, el panorama no es tan claro, ya ahí podemos ver que podés tener arritmias auriculares con arritmias ventriculares todos juntos. Bueno, esto fue un caso así que me llegó, lo traje, se los presento y estuvimos meses discutiendo a esta paciente, ¿está? Muy bien, continuemos. Entonces lo que vamos a ver hoy son las extrasístoles ventriculares, y las extrasístoles ventriculares tienen 6 elementos que la caracterizan. Lo vamos a desglosar a todos estos elementos, pero vamos a ir viendo primero una noción general. Bien, primero, ¿qué son las extrasístoles? Son latidos prematuros, es decir, latidos que se originan antes que el latido de origen supraventricular. ¿Está? El paciente tiene actividad de las aurículas, por ejemplo, ritmo sinusal, o en este caso, una FA, y de repente, desde el ventrículo se genera un latido. ¿Bien? Quédense con eso. Todo lo otro que está escrito es biribiri académico y de relleno. ¿Bien? ¿Estamos? Después lo vamos a desglosar un poco más. Lo segundo, el complejo QRS de una extrasístole es anormal. ¿Por qué? Porque es ancho. Es de una morfología rara, o tiene morfología de bloqueo de rama derecha, o tiene morfología de bloqueo de rama izquierda, que lo vamos a ver más adelante en este curso. Pero digamos que el complejo vos lo ves y es raro. Entonces yo vuelvo al electro acá. Vos te das cuenta que estos complejitos chiquitos, que son angostos, son los complejos del paciente, y de repente aparece un complejo que es raro. ¿Bien? Eso es lo que usted tiene que tener claro. Entonces, es un latido que se origina antes del latido que es auricular o supraventricular, y de repente aparece un latido raro, morfología ancha, fiera, que no te gusta. ¿Bien? Si vos mirás las extrasístoles en el electro,
sobre todo en la tirita esta de 2, donde uno ve el ritmo, y vos ves que todos los latidos tienen la misma morfología, que todos los latidos de las extrasístoles, de todos los latidos de las extrasístoles tienen la misma morfología, decir que es monomorfa. Entonces yo diría, en este electro se visualizan extrasístoles aisladas monomorfas. ¿Bien? Ahora, si vos ves que hay más de una morfología, por ejemplo, de repente una de estas extrasístoles es francamente negativa, yo diría, en este electro se visualizan extrasístoles aisladas polimorfas. ¿Quedó claro? Puede ser que conviva una sola morfología o puede ser que convivan varias morfologías de QRS. ¿Bien? Después dice, por lo general, existe una pausa compensadora que siga el latido de la extrasístole. ¿Ustedes se acuerdan que en las extrasístoles auriculares también estaban presentes la pausa? Y nosotros decíamos, las pausas de las extrasístoles auriculares son incompletas. Bueno, acá las pausas son completas. ¿Bien? ¿Y a qué se deben esas pausas? Se da una pausa porque una vez que se gatilló esta actividad eléctrica en algún punto del ventrículo, lo que se generó fue una activación de todo lo que está por debajo y una pequeña corriente de energía vuelve hacia el nódulo AB. Lo contacta y lo deja refractario. Entonces cuando la aurícula vuelve a lanzar el impulso, se encuentra que el nodo AB está refractario y la energía no pasa. Ahora lo vamos a ver bien en un electro. Todo esto se ve en un electro. ¿Bien? Otra de las cosas que podemos ver es que la agrupación, o sea, la distribución y la frecuencia en la que vemos los latidos, se pueden agrupar. Entonces tenemos la bigeminia, o podemos tener duplas, tripletas, y ahora vamos a ver estos conceptos bien qué quieren decir. ¿Bien? Otra característica de este tipo de arritmia es que si lo que nosotros vemos como extrasístole tiene patente de bloqueo de rama izquierda, quiere decir que la extrasístole se originó del lado derecho del corazón. Y si por el contrario la extrasístole tiene morfología de bloqueo completo de rama derecha, la extrasístole se originó del lado izquierdo del corazón, o sea, en el ventrículo izquierdo. ¿Quedó claro eso? Si la extrasístole tiene... Vuelvo a repetirlo. Las extrasístoles pueden nacer o del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo. Si nacen del ventrículo derecho, la morfología, o sea, la forma que va a tener el complejo QRS, va a ser como si fuera un bloqueo completo de rama izquierda. Que tenemos que aprender qué morfología tiene, todavía no lo sabemos. Si tiene morfología de bloqueo completo de rama derecha, la extrasístole se originó a la izquierda del corazón, en el ventrículo izquierdo. Y esto de importancia para entender la gravedad de la extrasístole, o mejor dicho, la gravedad de la enfermedad que tenga el ventrículo que origina la extrasístole. ¿Bien? Y por último, un último concepto es que Perdón. Sí. Pero no quiere decir necesariamente que va a tener también un bloqueo de rama, ¿no? Solamente el QRS tiene las características. Exactamente. ¿Y cómo se vería si realmente también hay un bloqueo de rama? Eso lo vamos a ver más adelante. No te Profesor, sí. tengo una duda. O sea, que un Pregunta. bloqueo de rama derecha, un ejemplo, ¿se puede presentar como una extrasístole ventricular? No. Porque para hacer el diagnóstico, como vamos a ver en las próximas clases, para hacer el diagnóstico de bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda, nosotros vamos a mirar solo 3 derivaciones, D1, B1 y D6. Y lo que caracteriza, o sea, la morfología propia de los bloqueos se tiene que presentar en todos los latidos de esas derivaciones. Mientras que la extrasístole son algunos latidos aislados o latidos agrupados, pero no es el latido propio del paciente. ¿Está? ¿Quedó claro? La extrasístole es un latido, o 2 latidos, o 3 latidos como máximo. ¿Está? Pero el paciente tiene otro tipo de latidos de base. Mirá este electro. El paciente de base tiene latidos auriculares, pero productos de una FA. Y de repente le aparece una extrasístole. Entonces,
Mirá B4 de este electro. Te lo voy a marcar bien para que vos lo puedas ver. El paciente mete un latido auricular, acá mete otro latido auricular, y el tercer latido que hace este paciente mete una extrasístole. Esta extrasístole tiene patente de bloqueo completo de rama izquierda. ¿Está? Pero el paciente no tiene un bloqueo de rama izquierda, solo tiene una extrasístole con patente de bloqueo de rama izquierda. ¿Bien? O sea, ¿dónde nace esta extrasístole si tiene bloqueo de rama izquierda? Del lado derecho. Del derecho. Nace del ventrículo derecho. ¿Está? ¿Y por qué? Porque este paciente tiene una prótesis mitral. Entonces, la válvula mitral corresponde al ventrículo izquierdo. Pero, miren, yo les voy a hacer un dibujito. Este es el ventrículo izquierdo y este es el ventrículo derecho. Esta paciente tiene enferma la válvula mitral, el ventrículo izquierdo. Entonces, cuando la sangre quiere bajar de la aurícula al ventrículo, no puede, pega la vuelta, se va hacia el pulmón y del pulmón vuelve al ventrículo derecho. ¿Bien? El ventrículo derecho se dilata por este aumento de la cantidad de sangre y genera un impulso eléctrico. Y por eso aparece, taca taca, la extrasístole en el electro. ¿Bien? ¿Entienden? ¿Por qué es importante el contexto clínico? Porque yo podría decir, mira, esta extrasístole que tiene morfología de bloqueo completo de rama izquierda, se da porque a nuestro paciente le está funcionando mal la válvula mitral. Y por eso es que nuestro paciente, como la mitral le funciona mal, toda la sangre vuelve para atrás, se pone congestivo y hace insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Bien? Toda esta información yo la puedo sacar solo del electro. ¿Bien? Perfecto. ¿Va sirviendo lo que voy diciendo o no? Estamos muy perdidos. No se preocupen si se notan perdidos, porque ahora vamos a desglosar cada una de las características de las extrasístoles, para que las podamos recordar para siempre. ¿Está? Pero Profe, o sea, cualquier paciente que tenga extrasístole ventricular va a ser por este retorno venoso al ventrículo derecho. No. ¿No? No. Ah, bueno. Bien. En este paciente, ¿está? Ah, bien, en este. Porque, por ejemplo, si yo te dijera que el paciente tiene una insuficiencia tricuspidia, ahí el problema va a ser otro. ¿Está? Sí. No, por eso depende mucho, por ejemplo, un paciente con insuficiencia, no, te cambio, que no sea una válvula. Un paciente EPOC. Un paciente EPOC puede presentarte una extrasístole de origen del ventrículo derecho por hipoxemia y no por un problema de las presiones ventriculares. ¿Está? ¿Bien? Sería cualquier cosa que active el sistema conductor en esta región. Claro. Vos lo único que podés saber mirando la extrasístole es que si tiene patente de bloqueo de rama izquierda, se originó del lado del derecho del corazón. Y después ahí vos decís, bueno, pero pará, ¿qué está pasando en esa cámara que hay una actividad eléctrica que no es normal? Yo supongo, no tengo la certeza, que en esta paciente lo que está pasando es que la cámara derecha está recibiendo mucho contenido de sangre. ¿Está? Bien. Gracias, profe. De nada. Y lo último, que tiene como característica que hablamos de extrasístoles aisladas, extrasístoles azarosas o extrasístoles frecuentes. Aislada o azarosas es exactamente lo mismo. Es una clasificación que ponen los gallegos. Nosotros con que digamos, es una extrasístole aislada es suficiente o es una extrasístole azarosa es suficiente. Pero lo importante es saber que son extrasístoles frecuentes. Y hablamos de extrasístole frecuente cuando vemos más de 5 o 5 extrasístoles en un minuto. ¿Bien? O cuando hacemos un holter al paciente y vemos 10 extrasístoles por hora. ¿Está? O en el holter nos informa que el paciente tiene más de 240 extrasístoles al día. Esto fíjense que es muy parecido a las extrasístoles auriculares. ¿Bien? En las extrasístoles auriculares son 200 extrasístoles día, y ahora estamos hablando de 240 extrasístoles por día. ¿Está? Es la única diferencia. ¿Y qué quiere decir eso?
que si el paciente las percibe a la extrasístole, o sea, refiere palpitaciones, por ejemplo, las tenés que tratar, porque son muy molestas. ¿Quedó claro? Lo que vamos a hacer ahora, como vieron que son varios ítems, los que tenemos que recordar, para poder activar la memoria, vamos a tirar en cada diapositiva como un mini resumen de estos ítems y vamos a ver un electro donde ejemplificamos qué es lo que queremos ver. ¿Está? Entonces, fíjense, la característica principal sería que vemos en las extrasístoles QRS ancho no precedido de onda P. Fíjense acá en este electro. Acá tenemos un latido donde se ve bien la onda P, que es un QRS estrecho, y acá está la onda T. ¿Este latido es ventricular o auricular? ¿Ustedes qué opinan? Auricular, profe. Auricular, porque tiene onda P, porque es un QRS estrecho. ¿Tá? Vemos un segundo latido. Fíjense. Este segundo latido, perdón. Esperen, me digo bien. Este segundo latido que vemos ahí, ¿está? ¿Es de origen auricular o de origen ventricular? Auricular, diría. Tiene onda P, QRS estrecho y se le ve bien la onda T. Y después aparece un tercer latido, que fíjense, que es este que está acá, que tiene una estrellita arriba, que no tiene onda P, que es ancho, ¿bien? Y que tiene una repolarización alterada. Entonces yo sé que este latido corresponde por lo menos a una arritmia ventricular. Y pienso que como no tiene una onda P previa, y antes venía con latidos auriculares, es una extrasístole. ¿Bien? ¿Qué puede pasar? Ustedes se acuerdan del grafiquito del sistema cardionector. Si la extrasístole ventricular se realiza o se gatilla muy cerca del nodo AB, una pequeña porción de actividad eléctrica puede activar a las aurículas. A eso se le denomina P ectópica prematura, y lo que nosotros vamos a ver, que esa P que se origina suele ser negativa. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que cuando se generaba un impulso en la aurícula, cuanto más lejos o más bajo del nodo sinusal estemos, más negativa podría ser la onda P? Sí. No sé si lo recuerdan. Bueno, entonces, si ustedes ven un complejo ancho que parece del ventrículo, con una repolarización alterada y encima una onda P negativa, eso es un latido ventricular que se originó bastante cerca del nodo AB y que estimuló de alguna forma las aurículas. ¿Bien? Pero no suele ser lo más... que la onda, perdón, la onda P quedaría como sujeta ahí al QRS, como metida, inmersa ahí. No, queda previa, como si fuera, mira, yo te lo dibujo como quedaría, mira. A ver, para que encuentre acá. Vos lo que verías sería onda P negativa, el QRS de la extrasístole bien ancho, con la onda T para abajo. ¿Bien? Pero esto es una onda P. De hecho, si querés graficarlo mejor, yo te lo haría ahí, taca, taca, y para abajo. ¿Está? Pero vos ves la onda P que es negativa. ¿Está? Y a esa onda P negativa le sigue un QRS bien ancho. ¿Bien? No suele ser lo más habitual, pero si yo te estoy enseñando, tengo la obligación de decírtelo. ¿Está? Si vos ves una onda P negativa y después de la onda P negativa ves un QRS ancho con repolarización negativa, si los complejos QRS previos eran angostos, pensá que ese ancho es una extrasístole. ¿Quedó claro? No suele ser lo más habitual. Lo más Sí o sí habitual, tiene que estar precedido por QRS así angostos. claro, por eso vos estás hablando que es una extrasístole ventricular, algo aislado. ¿Bien? Bien. ¿Estamos? Muy bien. Perfecto. Bien. Entonces quedó claro, primer concepto, extrasístoles ventriculares, QRS ancho, no precedido de onda P, excepto que se origine muy cerca del nodo AB, donde va a tener una onda P negativa.
Y eso se llama onda P ectópica prematura. Listo. Nada más para saber. Continuemos. Esperen que... Bueno, esto, fíjense, miren este electro, vamos marcando. Primer latido, QRS estrecho, ¿origen auricular o ventricular? Auricular. Perfecto, muy bien. Segundo latido, no veo onda P, complejo ancho, con T negativa, este es... Ventricular. Ventricular. ¿Qué le sigue? Fíjense, onda P, la marco, paso por afuera. QRS estrecho y acá onda T. Este es Auricular. bien. Y acá miren, complejo ancho, pero negativo. Bien. Con onda T positiva. Bien. ¿Y este qué onda? ¿Es ventricular o auricular? Ventricular, pero polimorfo. Ventricular, pero atípico, claro. Polimorfo. Claro. Entonces acá tenés una morfología, acá tenés un bloqueo completo de rama derecha, perdón, antes le dije izquierdo, miren, mal el profe. Y acá tenés un bloqueo completo de rama izquierda, ¿está? Entonces, decimos que es polimorfo porque acá se te originó en un sector, ventrículo, ¿qué ventrículo? Si este derecho. Izquierdo, perfecto. Y este se originó en qué ventrículo? Este es izquierdo. Derecho. Perfecto. Entonces, ¿qué está pasando? Este es un corazón probablemente muy enfermo, porque te está tirando focos ectópicos tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. Entonces, lo que yo estoy viendo acá es lo que dice acá, extrasístoles polimorfa. ¿Bien? En cambio, en este electro, bueno, justo tengo una sola extrasístole, pero si hubiera otra con la misma morfología, diría que tiene extrasístoles monomorfas. ¿Bien? Como el electro original que veníamos acá. ¿Vamos hasta acá? Bien. Profe, una pregunta, o sea que como conclusión, si tiene polimorfa, siempre tira de los dos ventrículos, el foco ectópico. A veces, no, porque mirá, fíjate, mirá esto. Acá vos tenés una, ¿bien? Acá te la marco. Fíjate que esta tiene el mismo patrón, pero tiene más voltaje. Esto también es polimorfa, ¿está? Porque son dos extrasístoles totalmente distintas, ¿está? Ah, bien. O Sería sea, polimorfa, muchos focos ectópicos. muchos Y focos ectópicos. monomorfas, Por un ejemplo, solo foco ectópico. exactamente. ¿Qué puede pasar? ¿Por qué puede tener distintos voltajes? Porque estas se originaron del mismo ventrículo, pero a distinta altura, ¿está? Entonces, por ejemplo, esta que tiene complejo un voltaje más chiquitito, probablemente se originó más de lejos. Y esta que se originó con mucho más voltaje, se originó de más cerca. Ahora, tengan en cuenta que lo que yo estoy mirando acá es la misma derivación, ¿está? Porque si ustedes miran este electro, acá, yo acá miro de dos para decir si son polimorfa o monomorfa, porque esta extrasístole es muy diferente a esta, ¿está? Pero acá estoy en D2 y acá estoy en D3. Pero si yo comparo una derivación, veo que todas las extrasístoles en esa derivación son iguales, ¿bien? Porque miren, acá está la extrasístole en B1 y esta extrasístole de B1 es muy diferente a esta y es muy diferente a esta. Y sin embargo, yo estoy diciendo que es monomorfo, porque para definir si es monomorfo o polimorfo, yo tengo que mirar las características del QRS, pero siempre de la misma derivación. No puedo agarrar de uno, voy a B1 y digo, son distintas, esto es polimorfo. No, tengo que agarrar la misma derivación. Por eso, en este electro, acá está tomado D2, y estamos comparando qué pasó con todas las extrasístoles en D2. ¿Se entendió eso, no? Alguien que me diga que no, que sí. ¿Está? Eso es importante. Mirar siempre la misma derivación. En este caso, donde las extrasístoles son latidos que aparecen antes de otro latido, siempre hagan un D2 largo. ¿Está? Hagan un D2 con varios milisegundos para que ustedes puedan comparar bien la actividad eléctrica. ¿Bien? Entonces, hasta ahora sabemos QRS ancho, no precedido de onda P, en algunos casos puede parecer.
Y si la morfología es toda igual, monomorfa. Si la morfología es toda diferente, polimorfa. Muy bien. Pausa compensadora completa, la otra característica que tiene. Y acá fíjense qué bien que está este electro explicado. Vos acá tomás el intervalo RR previo al extrasístole. ¿Bien? Y después, este intervalo de RR lo tomás en la pausa compensadora. ¿Está? Si coincide la duración de la pausa compensadora, que acá se ve bárbaro, con el intervalo RR previo, sin tomar el R de la extrasístole, decimos que la pausa es completa, y por lo tanto, esta es una extrasístole ventricular. ¿Bien? ¿Quedó claro? Sí. Profe, ¿lo puedes volver a explicar? Perdón. Lo voy a explicar de vuelta, no hay problema. Vos ves acá en este electro que hay un latido que es totalmente diferente a los otros. Lo ves que no tiene onda P, lo ves que tiene repolarización negativa y lo ves que es ancho. Vos decís, esto puede ser una extrasístole ventricular. Después de todo este complejo ves como un segmento largo sin actividad auricular, sin actividad eléctrica, perdón. Entonces vos decís, che, ¿será una pausa compensadora completa esto? Bueno, para saberlo tomás de los complejos que están antes, ¿ah? De estos dos complejos, que no tienen ninguna extrasístole, tomás el intervalo de RR y este intervalo te lo llevas a la pausa compensadora. Si la duración de la pausa compensadora es igual al segmento de RR previo, decimos que la pausa es completa y que por lo tanto esta es una extrasístole ventricular. ¿Por qué? Porque tienen pausas compensadoras completas. ¿Se entendió? Sí, sí, ahora sí. Perfecto. Gracias. ¿Y por qué se genera esto? Porque cuando se genera este latido, parte de la energía estimula el nodo el nodo queda como tonto y cuando quiere recibir un nuevo impulso de la aurícula no puede, porque está en periodo refractario. ¿Bien? Muy bien. Entonces, repaso. Primera característica, QRS ancho sin onda P. Segunda característica es si son monomorfa o polimorfa la extrasístole. Tercera característica es la pausa compensadora, que tiene que ser completa. Para saber si es completa, tomo el intervalo RR de dos latidos que no tengan extrasístole y lo traspolo y lo paso a la pausa compensadora. ¿Bien? Muy bien. Ahora vamos a introducirnos en esto de que se agrupan en frecuencia o se agrupan en presentación y podemos hablar de bigemia, duplas, triplas, etcétera, etcétera. Presten atención. Si yo tengo un latido auricular seguido de un latido de extrasístole, como en este caso, hablamos que hay una bigeminia, es decir, en todo el electro yo voy a ver latido auricular, extrasístole, latido auricular, extrasístole, latido auricular, extrasístole. Puedo tener segmentos de bigeminia, por ejemplo, 5 latidos con bigeminia y el resto del electro todo con actividad auricular. ¿Bien? ¿Qué es la trigeminia? 2 latidos auriculares, 1, 2, y el tercero es la extrasístole. ¿Bien? ¿Qué es la tetrageminia? ¿Qué piensan ustedes que va a ser? 3 latidos auriculares seguidos de la extrasístole. Exactamente, y así tenés pentageminia, tenés todo lo que vos quieras, ¿está? ¿Estamos? Si son aisladas las extrasístoles, y esto no se da con un patrón de regularidad que se reproduce en el tiempo, yo no voy a decir que tiene una trigeminia, yo voy a decir que tiene una extrasístole aislada. ¿Está? ¿Quedó claro eso? Si yo miro todo el de 2 y aparece una sola extrasístole, no le cuento los QRS previo y digo esto es una trigeminia. ¿Está? Ahora, miren este electro, yo veo 2 latidos, una extrasístole, y de repente veo el mismo patrón, 2 latidos y una extrasístole. Entonces esto es una trigeminia. ¿Bien? También podemos hablar de que vos tengas un latido y 2 extrasístoles seguidas. Eso se llama dupla. Dupla extrasistólica. ¿Bien? Si yo tengo
3 latidos, tipo extrasístole, hablo de tripla. Y si tengo 4, Cuádrupla sería. cuadrupla. No existe. Después de 4, escuchen bien y anoten Taquicardia ventricular. eso. Más de 3 latidos extrasistólicos o más de 3 latidos de origen ventricular es una taquicardia ventricular no sostenida o sostenida. ¿Tá? Este concepto lo vamos a retomar cuando veamos las taquicardias ventriculares. Pero grábenselo. Puede haber duplas, puede haber triplas, pero más de triplas no puede haber, porque si hay más de 4 latidos de origen ventricular, hablo de taquicardia ventricular no sostenida. ¿Tá? Bien, imagínense que yo acá dibujo otro complejito acá, así. Bien, entonces digo, 1, 2 dupla, 3 tripla, y acá, como después aparece un latido sinusal de vuelta, hablo de taquicardia ventricular no sostenida. ¿Está? ¿Quedó claro? Anótenselo, eso es un concepto re importante para las arritmias. ¿Bien? Esto, la taquicardia ventricular no sostenida, suele verse mucho en las ergometrías. Y si vos ves una taquicardia ventricular no sostenida en una ergometría, tenés que detener el estudio y le decís al paciente que lo vas a internar en coronaria. Porque la primera causa de taquicardias ventriculares es siempre el origen de enfermedad de las arterias coronarias, es decir, origen coronario. Y a esos pacientes hay que hacerle un estudio de hemodinamia. O sea, ver cuál es la coronaria que tiene tapada. ¿Bien? ¿Se entendió hasta acá? ¿Cómo venimos? ¿Vienen muy mareados o le van cazando la onda? Profe, dupla eran 2 extrasístoles seguidas. Claro, acá lo tenía. 1, 2. ¿Está? Ah, está. Gracias. 3. 1, 2. Y la 4 latido agrupado se llama taquicardia ventricular no sostenida. ¿Bien? Pueden ser 4, 5, 6. Siempre lo que te dice que es no sostenida cuando después de los latidos extrasistólicos aparece un latido sinusal. ¿Tá? O un latido auricular. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Profe, una pregunta. Y con respecto a esto, ¿depende la clínica también? ¿O no? ¿O no va a tener relación con la gravedad? Sí, por ejemplo, este paciente, vos lo ponés, te tira una taquicardia ventricular no sostenida, ¿bien? Y lo tenías haciendo una ergometría, capaz que te hace un síncope, adelante tuyo. ¿Bien? Entonces vos lo ponés a pedalear, de repente te hizo un síncope, mirá la pantalla y tenías una TV no sostenida. ¿Está? Otros no te hacen nada, el tipo está pedaleando y vos ves el electro, pum, taquicardia ventricular no sostenida. ¿Bien? Ahora, la pregunta es, ¿por qué lo mandamos a hacer una ergometría? Entonces el paciente venía con palpitaciones, el paciente te decía que se estaba agitando mucho. Profesor, sí. Entonces pueden ser asintomáticas. Sí, la TB no sostenida puede ser asintomática. Muchas veces lo detecta en un holter. Entonces, por más que lo detecté en un holter, ahí, imagínate que en el holter es peor, porque si el paciente tiene una TB no sostenida durmiendo, quiere decir que evidentemente las coronarias están muy enfermas, porque hace periodos de hipoxia en reposo. O sea, esas coronarias están a punto de taparse. No se infartó porque todavía no pasó nada. ¿Tá? Claro, pero en ese caso, ¿por qué le pediste el holter? O sea, ¿tenía algún criterio para...? Palpitaciones, antecedentes familiares de muerte súbita. El holter se pide por un montón de causas. ¿Ah? Profe, Ojo, después tenés todos los estudios mal pedidos también, que es otra historia. Y después piden mal y encuentran cosas y son casualidades. Es lo más raro. Bien, alguien me iba a preguntar. Sí, con respecto a la fisiología de la activación ectópica, ¿es siempre por una hipoxia de la célula? No, vos tenés dos grandes fenómenos. ¿Bien? Tenés un fenómeno que es, esto si quieren, yo no se los pensaba decir, pero ya que alguien lo preguntó, se los cuento. Vos para las arritmias ventriculares, para todas las arritmias ventriculares, vos podés tener dos fenómenos. Uno sea que vos tengas el nodo AB enfermo, entonces ese nodo AB cada tanto no conduce,
Y el corazón interpreta, che, el nodo AB no está conduciendo, entonces, por dromotropismo, lo que está más abajo toma el comando. Lo que está más abajo del nodo AB y esté sano toma el comando. ¿Bien? Entonces, el paciente te genera actividad ventricular porque el nodo AB está enfermo. Eso se llama ritmo idioventricular. Idioventricular quiere decir que el ventrículo tomó el mando, porque todo lo que estaba por arriba está enfermo. ¿Quedó claro? Ese es el primer mecanismo de estas arritmias. El segundo mecanismo se llama mecanismo de reentrada. ¿Bien? Venía bajando la energía bien y se encontró con alguna estructura que está enferma. Por ejemplo, una escara, una cicatriz de un infarto. Entonces la electricidad no puede pasar bien por ahí y pasa por el músculo ventricular y eso descarga energía. ¿Bien? Eso se llama mecanismo de reentrada. ¿Bien? Pero es un fenómeno activo. Vos necesitas energía generada en un sector propio del corazón. Entonces, los dos grandes mecanismos de las arritmias ventriculares, fenómeno idioventricular, que es por enfermedad del nodo AB, que es un fenómeno pasivo, donde la energía venía pasando y de repente se encontró con un nodo AB enfermo y por lo tanto otro sector del ventrículo tomó el comando de la actividad eléctrica, o mecanismo activo, que es un mecanismo por reentrada. La actividad eléctrica venía circulando bien y de repente esa actividad eléctrica estimula una región del ventrículo y esa gatilla un impulso. ¿Logré explicarlo? ¿Bien? Y entonces, disculpe. en la coronaria tapada, que le generaba poner el TBNS. Sí. A eso sí hay hipoxia. Claro. Entonces, ¿qué pasa ahí? La actividad eléctrica venía circulando bien, como en algún momento el cable también es una célula, se llama miocito atípico, y también tiene mitocondria, y también necesita oxígeno, ¿está? Entonces, si un miocito atípico, que es el cable del sistema cardionector, no recibe oxígeno porque la coronaria está tapada, ese cable queda como desconectado. Entonces, el sector más cerca del ventrículo toma la actividad eléctrica y genera una taquicardia ventricular no sostenida. Ah, perfecto, perfecto. Disculpe, doctor. Entonces, también lo podemos dividir en uno activo y un pasivo. Claro, A es los lo que fenómenos. dije antes. Sí. El pasivo es por enfermedad del nodo AB, fenómeno idioventricular. El activo es por mecanismo de reentrada. Y ahí tenés todas las arritmias. Taquicardia ventricular no sostenida, TB, FB, torsade point. ¿Está? Exacto, gracias. ¿Bien? Doctor, Hacen quería preguntas. saber si... Quería saber si, por ejemplo, si hay una presentación de una arritmia dupla o una arritmia tripla, si el periodo compensatorio sería también un periodo compensatorio mayor, y eso, o sea, por ser un periodo compensatorio mayor, se podría ver aún, o sea, una bradicardia en este caso, por eso, ¿no? Es que el ritmo de base no te lo da el fenómeno de la extrasístole, el ritmo de base te lo da el complejo auricular. ¿Está? Ah, claro. Sí, sí. Vamos. El ritmo de base, después la frecuencia cardíaca, si vos contás las extrasístoles, te van a dar, por ejemplo, ese yo. Si vos contás solo los latidos auriculares, la frecuencia cardíaca te da 100. Y si contás las extrasístoles, te puede dar 110. Vos decís, tiene una taquicardia sinusal. Bueno, en este caso no sería tan importante esos 10 latidos. Claro. ¿Ah? ¿Bien? Me gusta porque van entendiendo. Las preguntas que hacen, a mí me hacen entender que van entendiendo, porque se le van ocurriendo cosas para preguntar. ¿Bien? Muy bien. ¿Puedo continuar? Sí. Bueno, vamos a resolver el caso clínico que teníamos. O sea, resumo, de la extrasístole, cuando le pasa el power, ahí tienen las características, ¿bien? Pero lo más importante, QRS ancho no precedido por onda P. Ver si las extrasístoles son todas de una morfología o si todas tienen una morfología distinta, ¿bien? Ver la pausa compensadora, si es completa o no. Y ver cómo se agrupan, ¿está? Si tenemos bigeminias, trigeminias o lo que sea, o si tenemos dupla, tripletas o taquicardia ventriculares no sostenidas. ¿Bien? Eso es todo lo que tienen que saber. Pero de base, y los que le tiene que llamar la atención, es el complejo ancho, o sea, más de 3 cuadraditos, con alteración de la repolarización. ¿Bien? Lo que vimos al principio de la clase.
Entonces, vamos a resolver este caso clínico. Lo primero, lo que vimos nosotros, el electro está bien hecho, la calibración es estándar, la calorización en cómo corre el papel y la estandarización, que es la energía, está todo ok, o sea que este electro lo puedo leer. Como puedo ver acá en D2, fíjense que el ritmo es irregular, los intervalos de RR son irregulares, este y este no tienen la misma distancia que este y este no tienen la misma distancia, por lo tanto el ritmo es irregular. No veo onda P, fíjense, veo estas onditas que están acá, que son las ondas de fibrilación, por lo tanto, yo a este electro lo informaría como electrocardiograma en ritmo de FA. Si veo el eje, acá no se ve bien, pero en el electro original se ve que D1 tiene más complejos negativos que positivos, ¿bien? Y ABF positivo, o sea que el eje se me va a la derecha. ¿Por qué? Porque el ventrículo es grande, porque nuestra paciente tenía un problema en la válvula mitral, entonces empezó a sufrir hipertensión pulmonar, y por eso el eje se va hacia la derecha, ¿bien? Y podemos ver que tiene extrasístoles ventriculares de tipo de bloqueo de rama derecha. ¿Bien? Este, así, es el electro con el conocimiento que tenemos hasta ahora. ¿Bien? Así lo informaría yo. ¿Bien? Nada más. Y acá lo que les quería mostrar es que cuando yo estoy frente a una valvulopatía, en este caso mitral, el estudio que a mí me va a definir qué pasa con nuestro paciente es el ecocardio. O sea, el electro me da muchas herramientas, pero lo más importante es el ecocardio. ¿Por qué? Esto que está dibujado acá es el ventrículo izquierdo. Yo lo que quiero ver es ver cómo es la morfología de la válvula, en este caso mitral, ver si la válvula aórtica tiene alguna enfermedad, entonces digo que tengo una enfermedad bivalvular, ver cuál es la cantidad de sangre que no puede pasar y que vuelve hacia la aurícula, ¿tá? Y ver cómo se me abre o cómo se comporta la válvula cuando se tiene que abrir. Más o menos esas son las cosas que yo miro del ecocardio. Morfología de la válvula, gradiente transvalvular, apertura de la válvula y si hay alguna valvulopatía asociada. ¿Tá? Esto es como una chapita al curso de electro. ¿Bien? Y yo estaba haciendo esta clase, y el mismo día que estaba haciendo la clase, me habla una compañera del Roque y me dice, tengo un paciente de 15 años, que es varón, que consulta por disnea, clase funcional 2, de comienzo progresivo con palpitación. Al examen físico tenía pulso irregular, tenía un soplo diastólico en foco mitral que irradiaba hacia la axila, y tenía rales cambritantes bivasales y edema bimalleolares. Y me muestran el electro. ¿Vamos a verlo juntos? ¿Qué les parece este primer latido? Miren acá, D1. ¿Les parece auricular o ventricular? Auricular. Auricular. Es que tiene una onda P ahí, se ve bien la onda P. Fíjense después. ¿Está? ¿Lo ven? Perfecto. Acá se movió el paciente, pero hay otro latido auricular. ¿Y esto qué les parece? Miren, este latido que les marco acá, acá, Ventricular. ese es ventricular, y fíjense este otro latido que está acá, taca, taca. Parecen los dos ventriculares, o sea que esto sería una taquicardia. Una dupla, ¿no? Una dupla. Ah, Una dupla, hay dos latidos, ¿bien? Y la morfología, fíjense, este latido es igual a polimorfa, ¿bien? ¿Estamos? Miren, en D2 enganchamos solo un latido tipo extrasístole, ¿está? ¿Bien? Y acá hay una cosa importante, por más que esté mirando una derivación distinta. D1 es todo positivo. D2, si hay una extrasístole y está originada en el mismo lugar del corazón, debería ser positiva también. ¿Tá? Y fíjense que esta es negativa, lo que nos orienta más también a pensar de que hay una polimorfia, o sea, son extrasístoles polimórficas. ¿Bien? Fíjense en D3, todos latidos del paciente, todo latido QRS, todo chiquitito, todo precedido con onda P, y de repente en ABR aparece otro latido, ¿bien? Otra extrasístole, ¿bien? Acá ya no hay dupla, fíjense que son latidos aislados, ¿bien? ¿Estamos? ¿Lo ven? ¿Se ve bien? Sí, sí. ¿Cómo vamos analizando? Muy bien. Fíjense en ABL, empieza todo con una extrasístole, o sea, esta está aislada, no hay duplas ni nada,
y después son todos latidos precedidos por onda P. ¿Lo ven? Onda P, onda P, onda P, onda P, onda P. ¿Bien? Profe, y en ese caso, lo de la pausa compensadora, porque no sería del mismo tamaño que entre R y R, ¿o sí? Está bien. No, vos fíjate que si vos la mirás, como vos bien decís, la pausa compensadora que arranca acá, el intervalo de RR acá tiene 2 cuadraditos y medio, ¿tá? Y la pausa compensadora, si la mirás, tiene 2 cuadraditos y un poquito, pero acá me parece que, ¿sabes qué? Después lo vamos a ver bien en otra, a lo mejor. Me parece que acá el problema de la pausa compensatoria es por un problema técnico de que se mueve el paciente. Porque tampoco es que es una atrocidad de diferencia. ¿Está? ¿Estamos? Ah, listo. Está. Vamos, pero parece ser. ¿Está? Mirá. Profe, perdón. En el electro anterior, ¿puede ser que en la primera extrasístole en D, ahí creo que era D2, en la primera extrasístole que marcamos, Sí, esta. ¿puede ser que haya una onda delta o no? Puede ser, pero ahí ya me está sumando un montón de cosas. Sí, puede ser, y si vos lo mirás, fíjate el PR cortito que tiene este paciente. ¿Está? Sí. El PR cortito es típico de los pacientes que tienen Wolff-Parkinson-White, y fíjate que este complejo ya tiene onda delta. ¿Está? Este es un electro súper interesante porque el paciente tiene por electro onda delta. Por lo tanto, Wolff-Parkinson-White tiene duplas. ¿Está? Tiene un soplo, o sea que algo está pasando en la válvula. ¿Está? O sea, es un electro muy interesante. ¿Bien? Yo después al final de la historia le voy a contar cómo se informa este electro. ¿Bien? Vemos ABF, una extrasístole casi al final de acá ABF, aisladita. Sigamos, vamos a B1. Ya cuando ves B1 así, te pegás un jabón bárbaro, porque acá ya te arranca con una onda P francamente negativa, el complejo es horrible. ¿Lo ven? Complejo ancho, horroroso. Después te va a B2, no hay extrasístole acá, fíjense, todo complejo del paciente. Eso que se ve ahí, onda delta, no hay duda. Después vamos a B3, viene zafando de la extrasístole, B4, y acá miren lo que hace. Un latido extrasistólico y otro latido extrasistólico. Fíjate acá que bien se ve la pausa compensadora. Perdón, ahí. Se ve muy bien la pausa compensadora. Pero estos dos son de morfología totalmente distinta. O sea que acá tenés otra vez dupla con polimorfia. ¿Bien? Y acá empieza el show. Te clavo una extrasístole que es negativa. En la misma derivación que B5 te clava 2 extrasístoles positivas. Pausa compensadora. Mirá que bien se ve acá. ¿Está? ¿Lo van viendo? Sí. Y el electro termina con B6, que arranca con una extrasístole y después mete los latidos. Después acá empieza a hacer latido del paciente, extrasístole. Acá tenemos una bigeminia, latido del paciente y extrasístole. ¿Bien? Esto, chico, casualidad, me llegó ayer este electro, no les miento, estaba haciendo la clase y cuando lo empecé a ver digo, bueno, gracias a los chicos del Roque que mandaron una pregunta y nada, un electro bastante completito. ¿Cómo se informaría este electro? Entonces, para no volverme loco, arranco con el ritmo. Ritmo sinusal, porque predomina el ritmo sinusal. Bien, perdón. Ritmo sinusal, con frecuencia cardíaca, y más o menos yo te diría que acá, en este que podemos contar varios cuadraditos, está a 100 latidos por minuto, bien, donde se visualiza un eje cardíaco donde D1 es positivo y ABF es positivo, parece ser un eje dentro de la normalidad, ¿bien? Con eje normal, con un PR corto y presencia de onda delta, lo que nos haría sospechar, o podríamos sospechar, de un síndrome de preexcitación tipo Wolff-Parkinson-White. Y ahí aclaramos, con episodios de extrasístoles ventriculares en duplas polimorfas y episodios de extrasístoles ventriculares aisladas. Bien, con intervalos de bigeminias en B6. Ese es el informe del electro. Entonces, el que lee ese informe claramente sabe que este paciente está alterando
su función auricular con episodios de actividad ventricular. Este paciente a mí en la guardia no me asusta porque yo no veo que me está haciendo episodio de taquicardia ventricular no sostenida. Sí me preocupa, porque este paciente, si está tirando extrasístoles polimorfas, yo puedo pensar que tiene un ventrículo izquierdo muy dilatado o un ventrículo derecho muy dilatado, y por lo tanto, cuanto más dilatación ventricular tenga el paciente, más riesgo de muerte súbita o más riesgo de TB o FB. ¿Bien? Para confirmar mi sospecha de la dilatación ventricular, miren esta placa. Si esta es la mitad del corazón, todo esto es ventrículo derecho, que debería llegar hasta acá, y fíjense que hay una dilatación de las cavidades derechas, y acá hay una cardiomegalia franca con un ventrículo izquierdo superdilatado. Diagnóstico final, miocardiopatía valvular, por eso tenía el soplo, de origen mitral, con dilatación biventricular. Tratamiento de este paciente, para lo eléctrico, un CDI, un cardiodesfibrilador implantable, por el riesgo de muerte súbita asociado a la dilatación ventricular, y el tratamiento en la guardia, este paciente lo que tiene es insuficiencia cardíaca, es diuréticos y aguantar los trapos. ¿Está? Diuréticos para que mejore su insuficiencia cardíaca. ¿Bien? Fin de la clase. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Muy mareados? ¿Se entendió? Se entendió bien, profe. ¿Está? Yo creo que con el caso clínico final, donde vemos todo eso que estuvimos viendo en la clase, nos cierra perfecto lo que estuvimos viendo lo de la arritmia. ¿Está? Y una vez más, este concepto general de que el electro en el contexto clínico es fundamental para entender qué es lo que estoy viendo. ¿Está? Les traje un primer electro bien complejo, donde había una FA para que repasemos algo de arritmias auriculares, con algunas extrasístoles, y al final, una cosa que llegó de rebote, pero que nos venía bárbaro, que es un electro súper completo y con un montón de cosas. ¿Bien? Bueno. Pregunto algo porque me tiene más o menos preocupado. ¿Están teniendo todas las clases grabadas? ¿Las están publicando los chicos? ¿Están teniendo algún problema con eso? Sí, profe. Sí, la segunda y la tercera tardó un poco, pero están llegando las subiendo. Bien, Sí, y las clases también las están teniendo. Las clases también, perfecto. Sí, ¿Ah? sí. Bueno, lo que me voló la cabeza, por ahí. Sí, esto a mí sinceramente me pasa. Yo no soy cardiólogo, como se los digo siempre, pero cada vez me gusta más. Encima me veo obligado a estudiar para preparar las clases. Son un grupo bastante hincha pelota en el buen sentido, que me preguntan de todo. Entonces como que tengo que estar preparado porque me revolean preguntas de todo lado. Y el secreto, y esto grábenselo para siempre, es tener bien las bases. ¿Bien? Esto es bien las bases. Si vos sabes bien fisiología, por eso rompo tanto y les vuelvo a traer cosas de la fisiología, lo entendés más. ¿Bien? A vos te dicen QRS ancho, esto es ventricular, la frecuencia tiene que andar por debajo de los 60 latidos por minuto. ¿Bien? Vos ves un QRS estrecho, esto es auricular, la frecuencia cardíaca está normal. Y después le sumamos todas las cositas que le vamos a ir sumando al final. La aberrancia, los casos raros, el Way-Parkinson-White, los bloqueos de rama derecho e izquierdo, ¿está? Pero no, vamos de a poco, ¿bien? Clase que viene, TB y FB, sencillo, o sea, TB y FB para tontos, como somos todos nosotros, y las próximas clases ya nos metemos con infarto y alguna otra patología, ¿está? Vengo un poquito más lento de lo planificado, pero me voy dando cuenta de que si íbamos al ritmo que estaban propuestas las clases, para mí van a quedar muchos cabos sueltos, y iba a terminar siendo ese curso electro que yo no quería, el curso electro donde no se entiende nada porque tenemos que dar los temas. ¿Está? ¿Bien? Chicos, una cosa más y con esto termino. Empezamos con 200 seguidores en el Instagram, ya tenemos 700 y pico. Si seguimos con este ritmo, me van a obligar a que trabaje más en el Instagram. Pueden seguir invitando gente, los invito. Llego a los 1000 seguidores y abro el canal de YouTube, que lo tengo ahí con varias clases preparadas. ¿Está? Nada, les tiro la pelota a ustedes. Chicos, nos vemos el lunes que viene. Chao, profe. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Chao. Chao, gracias.